Digo yo, que ya que van a liquidar el sistema de cajas de ahorro, ya que van a sanear las cajas con dinero público para luego venderlas a bancos e inversores privados, podían por lo menos disimular un poco, hacerlo con discreción, aunque solo sea por consideración a quienes hemos pasado años actualizando la cartilla y llevamos el bolígrafo y el llavero de nuestra caja de toda la vida. Que también tenemos sentimientos, oigan, un respeto. Esto decía el escritor Isaac Rosa en octubre de 2009, mucho antes del 15M y de la PA y de tantas otras cosas, cuando Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Manuel Menéndez eran intocables. Hoy, en El Telar, hablamos sobre la entidad financiera anteriormente conocida como Cajastur. Bienvenidas, bienvenidos a este último programa de la primera temporada del Telar. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Telar que hoy dedicamos a hablar de Liberbank y para ello contamos con una mesa de mentes ahorradoras, como por ejemplo la de Pedro de Rueda, diputado autonómico del PP, bienvenido. Gracias. David Rivas, profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, bienvenido, gracias por venir. Gracias. Marco Antuña, trabajador de Cajastur Liberbank y militante de la corriente sindical izquierda. Hola, buenas. Hola, buenas, gracias por venir. David Acera, actor, activista social y miembro de Soscultura. Gracias por revenir. Muchas gracias por reinvitarme, Jara. Emilio León, portavoz de Podemos Asturias y diputado autonómico. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Emilio. Y por último, pero no menos importante, Pilar Galán Luján, activista de la PA Oviedo. Gracias por venir, Pilar. Igualmente, gracias. Bien, y antes de meternos en materia buena harina, como siempre, quiero dar paso a la magnífica intro. Adelante. Fundadas en el siglo XIX a partir de los antiguos Montes de Piedad, las cajas de ahorros fueron a lo largo del siglo XX entidades financieras sin ánimo de lucro, con un marcado carácter popular y muy pegadas a su territorio. En el punto de mira de los grandes bancos y los organismos financieros internacionales, sería en la última legislatura de Zapatero cuando se iniciaría el proceso de fusiones y privatizaciones de estas en España. Desprestigiadas por los escándalos de corrupción y por su participación en grandes fiascos inmobiliarios, en la actualidad solo sobreviven dos de las viejas cajas de ahorros. En Asturias, Manuel Menéndez, aupado a la dirección de Cajastur por el sindicalista José Ángel Fernández Villa, ha sido uno de los directivos que más fuertemente han apostado por la transformación en bancos privados de las antiguas cajas. La gestión de Menéndez, avalada por PSOE y PP, ha quedado muy salpicada por la estafa de la deuda subordinada, los desahucios de familias trabajadoras y la participación en operaciones inmobiliarias fuertemente cuestionadas como la de la Tala. También el cierre de oficinas en barrios y zonas rurales, el ERE a la plantilla y la clausura de los centros culturales de la entidad han dañado la imagen de la antigua Cajastur. Bien, volvemos de la intro y ya, ahora sí, arrancamos. Y como siempre os quiero pedir este pequeño juego periodístico que tiene que ver con que deis un titular a la siguiente pregunta. ¿A qué huele en Liberbank? Creo que Marco quería comenzar porque tiene un titular maravilloso. Bueno, más que un titular maravilloso, yo creo que ya el resumen de lo que mucha gente venimos diciendo hace años sobre lo que pasó con Cajastur y lo que pasa con Liberbank. El titular y la privatización de Cajastur, 2 puntos, el mayor atraco de la historia de Asturias. Perfecto, gracias. Emilio. A mí Cajastur me huele a caja fuerte con un cadáver dentro, rociado con Hugo Boss. Gracias. Se aproxima a la publicidad. Está bien, un híbrido. Gracias. Pilar. A ver, pues a mí Liberbank me huele a hombre del saco. No te duermas que se lleva en tu casa. Pues yo voy a abusar y voy a dar un triple titular porque estoy venido arriba. Súper telegráfico. A mí me huele a saqueo de lo público, me huele al fracaso de la gestión privada para satisfacer las necesidades humanas y me huele sobre todo a desprecio hacia la cultura asturiana. Bien. Triple pero condensadín, ¿eh? Bien, Sí. vale. Muy bien. Gracias, David, muy bien.
por favor. El mío va a ser muy cortito. Liberbank es la parte financiera del pacto de siempre. Perfecto, ajustado. Pedro. Pues mira, a mí Liberbank me huele a banco, me huele a dinero, a una cosa que antes no me olía a caja de ahorro. Realmente Liberbank ya la gente sigue pensando que es Cajas Tour, pero no es. A mí es un olor que me ha cambiado. Ya huelo diferente a lo que olía antes con Liberbank. Vale. Bueno, cada uno y cada una ya habéis expresado vuestra idea principal en un titular, que para eso sirve este pequeño juego. Pero así que os quiero preguntar, después de este proceso de transformación de las cajas de ahorros en bancos privados, que ha sufrido todo el país en general, ¿cuál es el balance de esta transformación a día de hoy y en concreto, si pudiera ser, claro, aterrizado en Asturias, que es donde estamos? ¿Quién arranca? Bueno, soy un hombre tímido, pero voy a vencer mi proverbial timidez por esta vez y que sirva de precedente. Bueno, yo creo que el balance es obvio, o sea, un saqueo generalizado de lo que fueron los cajes, entidades que como Cajas Tour, que ya a la que me quiero referir por la cuenta que nos trae a todos, tenían 130 años de historia, que un equipo directivo encabezado por Manuel Menéndez, puesto a dirigir Cajas Tour por política, en absoluto por ninguna trayectoria profesional, porque no la tenía, en el sector ni en ningún otro sitio que sepamos, más allá de profesor de Universidad de Oviedo, que bueno, tampoco es un mérito como para que te elijan el banquero del año, con todos los respetos a las universidades y a la de Oviedo en concreto. Hay que recordar que a Manuel Menéndez lo pone José Ángel Fernández Villa a dirigir Cajas Tour, y una reflexión que siempre me hago y que no doy la respuesta, porque entonces estoy trabajando en Cajas Tour Liberbank, es ¿para qué te pone un corrupto, un personaje que todos sabemos que era un ladrón, era un corrupto, era parte de una estructura corrupta que controló esta región durante muchos años? ¿Para qué te pondrá a presidir Cajas Tour? ¿Para que la presidas de acuerdo al interés común o para que te ayude en el saqueo? Bueno, una pregunta que se responde sola, pero que es mejor que la responda cada uno. Entonces, lo de Asturias fue un caso de libro de saqueo de lo público, fue un caso de libro de República Soviética, donde el que estaba ahí por política, de repente, primero haz lo suficiente, como también en la Inglaterra de Margaret Thatcher. No lo cuentes todo ahora, ¿eh? Venga, primero lo suficiente para deteriorar esa situación y luego se transforma en el capitalista o en el propietario o en el accionista mayoritario. No me voy a venir arriba porque es un tema que, como veis, me interesa bastante por motivos obvios, pero lo que quiero decir es que lo que pasó en Asturias es igual que lo que pasó en el resto del Estado, unas élites corruptas que nos dejaron sin la caja como nos están dejando sin tantas cosas. Yo hay una cosa que quería añadir. Yo en la mesa aquí hay muchos más amigos que saben de Liberbank concretamente mucho más que yo, ¿no? Entonces no hay que olvidar cómo se hizo el proceso desde un principio, cuando cambian el estatus de las cajas de ahorros. Cómo pasan a ser bancos, pero con la estructura de gestión anterior. Es decir, cómo juegan a un capitalismo financiero los que teóricamente tenían una estructura organizativa para no pertenecer a un capitalismo financiero, sino a otro tipo de cuestiones. Entonces, cuando se juega el capitalismo y encima sin criterios capitalistas, se hace el capitalismo peor de todos los capitalismos, que es porque tienen que usar el saqueo de lo público. Y eso sucedió en todas las cajas. La de aquí, evidentemente, es la que más nos interesa a nosotros porque somos asturianos. Pero eso creo que es muy importante. Entonces, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, siguen manteniendo la gestión cuando realmente han dejado de ser cajas y han pasado a ser bancas. Con lo cual, claro, hacen una gestión muchísimo peor y todo basado en, como decía Marco, en un saqueo. Un saqueo en Liberbank, y no olvidemos, por ejemplo, Caja Madrid, Caja Mediterráneo y todas las cajas de todos los sitios habidos y por haber, aunque nosotros nos centremos en esta. Pero para mí lo más importante es eso, cómo se cambió, por ejemplo, se desregionalizó. Es decir, cuando a las cajas se les permite salir fuera de sus territorios, comienzan a tener comportamientos muy diferentes. Y menos controlados por los impositores, menos controlados por los 130 años de gestión desde que se había fundado o se había fusionado la Caja de Gijón con la Caja de Oviedo para dar origen a Cajas Tour, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante ver el tema de la gestión, a la cual luego volveremos seguramente en el debate. Bueno, yo no le voy a llevar la contraria a un profesor de estructura económica, pero que además iba a decir prácticamente lo mismo, pero con algún matiz. O sea, las cajas, el proceso que nos relata él se inicia en el 77 con Enrique Fuentes Quintana, que era un economista,
Y efectivamente se hace un modelo híbrido que desde el punto de vista de hoy es difícil de entender, porque un banco es la esencia, el símbolo del capitalismo financiero. Un banco con políticos, con sindicalistas, dirigiendo en los consejos de administración. Ya de mano el modelo parece que no es muy prometedor, ¿no? Pero estuvo muchos años, la verdad es que estuvo muchos años. Y si hubiera sido un problema de una persona, de un corrupto, pues igual no, estaríamos hablando de una caja corrupta, pero el problema es que quitando dos pequeñas cajas, la de un teniente y la de Pollensa, que siguen con el modelo de caja de ahorros a día de hoy, porque no se desmadraron, nunca mejor dicho, las que jugaron a ser bancos, pues acabaron todas, pues ahora siendo bancos, pero con el proceso que todos conocemos y que no hubiera sido recomendable ni deseable por ninguno, ¿no? Yo repito mucho a veces que nos centramos todos en las personas, porque da el titular, la prensa, fulanito, no, es que aquí es el modelo, es decir, yo de mano, yo es que eso es difícilmente entender, porque la esencia del capitalismo financiero se tiene que mover por motivos financieros y capitalistas, no por motivos políticos. Los políticos no pueden jugar a ser banqueros, ni los sindicalistas, por los resultados a la vista están. Y obviamente también hay que decir que Cajastur, de todo este proceso, no es que sea, antes de que nadie me diga nada, no es que sea bueno, pero no es la que peor librada ha salido. O sea, bueno, ha mucho salido, que hablar, ¿eh? Sí, bueno, pero hay algunas absolutamente quebradas, bien mal, seguramente esto es muy opinable, pero se ha estirado hacia adelante. Pero es un propio modelo que de mano no es un modelo aconsejable y además hay que mirar, yo siempre miro comparativamente. ¿Dónde hay cajas de ahorros? ¿En todo el mundo? No. Las hay en Alemania, las hay en Francia, las hay en Suiza, con otro modelo cantonal. ¿Y cómo acabaron en Francia? Pues mi francés no es muy bueno, ¿no? Pero la que es de Sparny, pues exactamente igual. Tuvo que acabar absorbida por un banco con otro agujero en el año 2008, cuando llega la crisis financiera, porque no es un problema español, es que era un modelo que o se ceñía, o era una caja de ahorros, efectivamente, con unos límites territoriales, no podía tener beneficios, una obra social. Bien, mira, así funciona un teniente y Pollensa y ahí siguen, ¿eh? Y siguen con sus obras sociales, ¿eh? Y no han tenido ni un ERE ni una huelga y nadie se pone camisetas, porque funcionan bien, porque siguieron el modelo tradicional de cajas de ahorros, que por cierto, la ley no está derogada del 75, ¿eh? Se podría hacer una caja de ahorros con esos parámetros. Emilio y David. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que muestra la privatización de las cajas es el fracaso de un modelo. Las políticas de austeridad no cumplen con su objetivo. Se dice que se privatizan las cajas para que se llegue el dinero, para que haya una inyección de capital y haya mayor liquidez. Esto no funciona. Nunca ha habido unos tipos de interés más bajos, nunca ha llegado menos dinero a quienes tienen que sacar el país adelante. La reactivación económica se ve lastrada por un rescate financiero de más de 120 millones que siguen apareciendo en las cuentas del déficit. En el caso de Asturias, se inyectan 124 millones en el rescate de Liberbank directos. En el conjunto serán más de 16.000 millones puestos al servicio del reflote de una entidad que no responde después a las necesidades ni de la economía asturiana en un momento de crisis, donde tenía que haber pymes apoyadas y respaldadas por un banco al servicio de la ciudadanía, por una caja de ahorros. El gobierno autonómico pierde ese instrumento, el cual nunca quiso utilizar en esa dirección, pero se produce algo mucho más grave, que es la pérdida de confianza en las instituciones. Si hay algo que marca esta crisis, no es simplemente los desahucios, no es simplemente las manifestaciones por los despidos, es que la gente acude por primera vez a un banco y se da cuenta que no puede sacar el dinero. Toda la gente que podía considerar que quienes decíamos que este capitalismo financiero no funcionaba, no respondía a las necesidades, siempre y cuando fuesen a encontrar un billete en el banco, podían considerar que era poco sensato lo que estábamos diciendo, pero como sucedió en Argentina, cuando la gente fue a retirar sus ahorros y se encontró que una vida de esfuerzo no podía salir del banco para financiar los gastos, ¿no?, de políticos que estaban en los consejos de administración, de banqueros que, como en el caso de Menéndez, ganan más de 1.200 euros al día, pues empiezan a hacer preguntas interesantes. Yo creo que hay que evitar el culpabilizar simplemente a las cajas de ahorros. Suena muy bien decir que lo que funciona son los bancos. No, los bancos fueron rescatados y las sacrificadas fueron las cajas de ahorros. La mayor parte de la deuda estaba concentrada en las operaciones de alto riesgo que realizaban los bancos. Decir que el problema de Cajastur era que estaban simplemente políticos y sindicalistas es negar que las operaciones de Emilio Botín y compañía llevaron a la ruina a este país. Por cierto, y para terminar, esos son los responsables, los tenedores del 55% de la deuda pública. Hemos rescatado bancos con dinero público para que ahora especulen con la deuda pública asturiana y estatal. Bien, no. David, pero quiero introducir una nueva pregunta que está apareciendo ya, que tiene que ver con esta corriente fuerte que ya lleva un tiempo en nuestro país que apunta a la idea de despolitizar las cajas de ahorros y, bueno, puedo citar, por ejemplo, hay varias figuras que representan esta corriente, por así decir, pero puedo citar, por ejemplo, a José María Aznar con esa famosa frase de que los políticos quiten sus manos de las cajas de ahorros, ¿no? Esa idea de quitar las manos. Bien, esta idea de despolitizar las cajas, que tiene que ver con la implementación de la ley de cajas,
hizo efecto, de verdad están las cajas despolitizadas como querían Aznar, Salgado y otras políticas y políticos que apoyaron esta ley. Yo es que por ahí iba un poquito, también un poco por alguna afirmación que hacía el amigo del Partido Popular antes. Creo que el verdadero problema que hay en este país y en general en este mundo es que hemos puesto a los banqueros al cuidado del sistema financiero. Ese es el problema que hay, no el contrario. El contrario ha producido, desde luego, muy mala praxis, pero sobre todo cuando la gente que debería de estar allí para hacer política en beneficio de la mayoría social se ha dedicado a hacer gestión. Porque cuando Blesa llegó a Caja Madrid y toda esta gente, Rodrigo Rato, era el gran gestor. Y el problema es que hemos olvidado cuál es la función de las cajas de ahorros, que es una función muy buena. Cajastur, y se lo pregunto a cualquier asturiano o asturiana, ¿cuándo molaba más? ¿Cuándo funcionaba mejor? Antes, que nos apoyaba a hacer las fiestas de nuestros pueblos, que mantenía un sector social pujante con una obra social importantísima. Los de la cultura lo tenemos muy claro, porque gracias a Cajastur teníamos una serie de funciones, podíamos llegar a pueblos. ¿Cuándo estaba mejor Cajastur? ¿Cuando obedecía a criterios de beneficio público o cuando se empezó a gestionar con criterios privados? Y encima lo hicieron monobos, jugando a hacer, ahí ya me sumaría lo que decía David, ¿no? Monobos jugando a hacer ingeniería financiera. Pero el problema ya no es solo que fueran monobos, que seguramente muchos lo serían, sino que el problema es de raíz. Un país que se reclame democrático, si no tiene herramientas de control del sistema financiero, no existe la democracia. Eso lo sabía muy bien el Partido Socialista, que empezó a desmantelar lo que había de público en este país y privatizó la banca pública. Y lo poquito que quedaba, pues hombre, ya remató a gol la segunda cabeza del bipartito, que es el Partido Popular, y se cargó con esta crisis que, aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valladolid, el sistema financiero. Y lo único que sí, el sistema financiero de cajas de ahorros. Y lo único que sí quisiera decir es que en Asturias, porque aquí estoy como hombre de la cultura también, la gran tragedia que ha supuesto para nosotros y nosotras el fin de la obra cultural, que además somos de las pocas cajas y bancos públicos que se la han cargado entera. Eso demuestra lo mucho a lo que le importa a Menéndez y a sus compinches la cultura asturiana. Bien, quería hablar Pilar, pero no sé si Pedro... Bueno, yo creo, ahí, perdona, por alusiones que se suele decir, ¿no? Yo creo que los bancos tienen que ser bancos y los bancos deberían ser independientes porque es un negocio, un banco. Claro, volvemos al punto anterior. Claro, es que las cajas no eran unos negocios independientes, no era un dinero de un capital privado. Por eso había banca pública también, ¿eh? Y banca pública en este país que tenía una función. Podía haber a lo mejor una privada, pero un poco pública también cumplía una función interesante. Yo creo que las cajas de ahorro, el modelo como estaban, podían ser interesantes. El modelo inicial, antes de lo que pasó después, podía ser interesante, pero la banca privada tiene que existir. O sea, yo lo que no voy a consentir con el Partido Popular es que el gobierno controle la banca. Es que eso, como Bankia, que fue rescatada por el Partido Popular. Bueno, decir, lo que se produce es una nacionalización. Bankia no es un ejemplo, te lo digo yo ya. O sea, están los tribunales, como tú bien sabes. O sea, yo no voy a defender el rescate de Bankia. El Estado y el Gobierno solo puede controlar las cosas cuando tienen pérdidas. Entonces ahí el Partido Popular no tiene nunca ningún problema. Claro, eso no puede ser. Estamos hablando de un porcentaje de banca pública que había en este país, Argentaria, todo aquello. Era un porcentaje, había otros señores que hacían sus negocios, pero como no podemos dejar una cosa tan seria como las finanzas al albur de que unos pocos hagan mucho dinero, porque entonces lo que ocurre es lo que está pasando en el planeta. ¿Qué está pasando en el planeta? Que aumenta la diferencia entre ricos y pobres, que los banqueros, en vez de invertir en sector productivo, invierten en especulación y tenemos la subprime, la super no sé qué. Como esto es muy serio y hay que dejarlo también en manos de gente que ojalá sea seria en un futuro, que también lo ha demostrado, y ahí te daría la razón, que muchas veces los responsables políticos no son serios, pero deberían de serlo, hay que dejarlo en manos también en un porcentaje del Estado, para que pueda evitar desmanes, para que pueda evitar que la gente tenga corralitos, para todo eso. Y perdón que me estoy extendiendo, ya lo veo yo. Perdón. Pilar tenía la palabra, pero aquí la alusión, es que hemos pasado del Liberbank al capitalismo financiero. Además ha hecho un asunto muy interesante, pero no es el de aquí, que es el paso del capitalismo productivo al capitalismo financiero, que es el que realmente crea la crisis que padecimos en el 2008. Pero eso es otro debate, si quieres entremos por ahí o nos centramos en Liberbank. Lo que es cierto, y en eso fíjate estamos de acuerdo, y yo el primero que estoy de acuerdo, es que la banca tiene que tener unos controles.
Y la banca tiene que tener unos controles y tiene que cambiar el modelo, porque es muy complicado que un partido político controle una banca cuando el partido político le debe no sé cuánto a una banca, y eso estoy completamente de acuerdo. Y hay mucha gente del Partido Popular que piensa igual que yo, y además lo dice públicamente. Es decir, yo no creo en una banca politizada, pero sí quiero una banca controlada por el gobierno, que son dos cosas diferentes. Es decir, los políticos tienen que controlar el sistema, tienen que tener medios que pueda controlar a la banca. Pero yo no me imagino a políticos en el Consejo de Administración, que es lo que pasaba en las cajas, porque acabaron como acabaron. Porque al final... Pues en Asturias nunca os opusisteis a que Cajastur no solamente no redujo el número de integrantes del Consejo de Administración, sino cuando se implementa la ley de cajas, que reducía la proporción dentro del Consejo de Administración, lo que hace Manuel Menéndez es precisamente aumentar el número de integrantes del Consejo de Administración. La excusa para introducir a Menéndez es que era un profesional que venía de la economía, de esas facultades en las cuales se sienta cátedra de cómo tiene que funcionar la economía. En 1995 entra Manuel Menéndez diciendo por fin llega la privatización y llega el control profesional, como Luis Garicano. Luis Garicano, que da lecciones desde Ciudadanos de cómo tiene que funcionar la economía, es un tipo que se embolsa 120.000 euros por estar en Liberbank dando lecciones de cómo privatizar. Sí, pero no, bien, voy a dar paso a Pilar porque veo que si no aquí la testosterona sube y no habla Pilar, y yo creo que podéis continuar. Sí, bueno, yo al hilo de lo que en el titular habíamos puesto al principio, que precisamente Pedro puso que Liberbank huele a banco, huele a dinero. Nosotros, por la parte que nos toca, no debemos de olvidar que Liberbank en realidad es la fusión de 3 cajas. Entonces, esas cajas eran las cercanas al ciudadano, las cercanas a cuando tú ibas a pedir tu préstamo, tu hipoteca, y en la que tú te sentías como que parecía que estabas en casa, que te escuchaba el director, que te sentabas, que era un trato más directo. Y ahora lo que nos encontramos es una bestia negra, en realidad, que es Liberbank, que cuando tú tienes un problema y te acercas a ellos, ya no es ese director amable que te atendía, todo lo contrario. Ahora nosotros nos encontramos un muro en cualquier negociación que queramos hacer con ellos, cualquiera. Da igual que no puedas pagar las cuotas de tu hipoteca y quieras hacer una moratoria, vengas a buscar una solución, te hacen la cobra constantemente. Porque hasta para pedir una simple documentación nos encontramos con una burocracia tan extensa en todo que acabas encontrándote con una ejecución hipotecaria cuando se supone que tú estabas dialogando. Entonces, yo lo que pienso es que no es justo, entre comillas, ¿no?, de que esas cajas que nosotros teníamos como contacto más directo, ahora lo que nos encontramos sean muros, porque como tú bien habías dicho antes, lo que buscan es el dinero. O sea, lo que buscan es la productividad. No buscan las soluciones para los que antes sí que les interesábamos como clientes. Pero tengo un tema. Entraríamos... Sí. Bueno. Yo quería intervenir un poquitín, más que nada. Os podéis... Yo quiero, evidentemente, como trabajador de Cajastur y luego de Liberbank, que no sé en qué acabaré trabajando si acabo, pero sobre todo de Cajastur, que de lo que me reivindico, varios temas. Primero, nosotros seguimos apostando por una banca pública. Porque evidentemente eso va a llegar una vez que pase esta ola de saqueo y de privatización y sobre todo esta ola ideológica en que incluso gente, los sindicatos, los grandes sindicatos que eran de clases, según ellos tal, se cree el cuento de que no, es que lo público está como está, a lo mejor yo lo privado, la gestión, esas tonterías. Y la gente que habla contra la política, yo que soy un hombre que no soy político, pero soy un ciudadano que quiero soluciones colectivas y acuerdos y leyes que miren por los bienes de las grandes mayorías, esa decir, no, es que hay que despolitizar las cajas, los bancos están politizados. ¿Alguien se piensa que la señora Botín no habla con el PP, no habla con el PSOE? Esa idea de decir la gestión profesional llega a los bancos, no, los bancos lo que van ya a sacar todo el dinero posible y evidentemente 51% que eran las cajas de ahorros del sector financiero era muchas cosas para los bancos, era una perita en dulce para quedarse con ella por 4 duros, como están haciendo las familias de la oligarquía asturiana, que en su momento liquidaron los bancos privados que tenían, se dedicaron a especular y ahora vienen a comprar Cajastur por 4 duros. La caja que era de todos y ahora vienen y son los que dictan, porque resulta que Manuel Menéndez viene al Parlamento asturiano y dice que él no tiene que dar explicaciones, que la Fundación Bancaria Cajastur tiene el 30% de las acciones y él no tiene que dar explicaciones, pero yo estoy seguro que a los tinajeros mexicanos, que deben tener mucho interés por Asturias, y a los masabeus seguro que ellos da explicaciones más, seguro que ellos pide instrucciones. Entonces, a ver si nos dejamos de poner aquí lo que está claro, y les cajes eran el 51% del sistema financiero y obligaban a los bancos a hacer las cosas de una manera. Ahora liquiden la competencia y se queden con ella. Y luego, también quiero decir, yo soy trabajador de Cajastur y hay que tener en cuenta lo que estamos, yo no vengo aquí a reivindicar el tema laboral de Cajastur porque ya lo hacemos en otros sitios, pero también quiero decir que nosotros
que conocimos una banca ética, con sus problemas, pero una banca en que el cliente era nuestro cliente y a una gente con la que nos sentíamos comprometidos moralmente. Hoy muchas veces, eso que dices tú, que llegues, ten en cuenta que el trabajador que está ahí, ¿qué más quisiera que poder seguir teniendo esa relación? Pero y de arriba, esto lleva un modelo que lo que quiere es romper. Es que tienen como si tuvieran órdenes. Es no, es que tenemos órdenes, estamos presionados. De una manera hostil y te cuesta trabajo intentar hacer esa banca ética que conocemos y que seguimos reivindicando. Tenía la palabra Emilio, luego David, que hable David si quiere, pero se está acabando esta primera parte, o sea que os pido brevedad porque además quiero lanzar una pregunta antes de ir a la sección. Al respecto de lo que decía Marco, vamos a ver, yo quiero hacer una reflexión en paralelo, una más concreta y otra más general. La más concreta es volver a cómo se plantea la privatización con la fusión de tres cajas frente a la posibilidad de la fundación. La fundación no garantizaba que quedara en lo público, pero al menos sí lo podría permitir. No lo garantizaba. Y ahí se fue la guerra que hubo, por eso yo el titular que daba de que el Liberbank es la parte financiera del pacto de siempre, fue cuando Foro gana las elecciones, plantea la posibilidad de tirar hacia atrás la fusión y nos encontramos con una cosa paradójica. Solamente Foro siente el apoyo de la CSI. Es una cosa curiosísima. Mientras que todo el pacto PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, se ponen todos de acuerdo en que esto es una cosa que hace un señor que se llama Casco y que es de derechas. Cuando resulta que el respaldo que tenía era de las organizaciones sociales y concretamente de la CSI. Y la cuestión en general es algo que planteaba cuando hablamos de Fernández concretamente, es lo de las facultades, ¿no? Aquí hay un modelo de racionalidad económica que se está imponiendo. La racionalidad económica salió de las facultades de economía para instalarse en toda la sociedad. Y solamente es racional ya la visión económica. La visión económica, evidentemente, de un capitalismo tremendamente avanzado. Yo siempre planteo que el capitalismo maduro, que era el de los años 50 y 60, solo puede dar origen a un capitalismo podrido. Después de la madurez viene la podredumbre, no viene otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Galbraith, el gran maestro Galbraith, decía que estábamos en una atmósfera de miseria pública y opulencia privada. Y tenía razón el gran maestro Galbraith. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y voy a poner el último ejemplo. Hay una teoría de que lo público siempre es ineficaz. Y no es verdad. Ni la empiria ni la teoría nos dice que lo público tiene que ser ineficaz. Hay un ejemplo, y lo conocemos muy bien en Asturias. Ensidesa perdía pasta anualmente y creciendo. Se privatiza y empieza a tener, primero empieza a reducir las pérdidas y acaba teniendo beneficios. Pero ¿se privatizó realmente? Cuando en Ensidesa teóricamente se privatiza, el mayor accionista es el Gran Ducado de Luxemburgo. Es decir, es pública, solo que luxemburguesa. ¿Qué problema había en Ensidesa? No era la titularidad pública, sino la gestión que tenía Ensidesa. ¿Quién entraba de presidente en Ensidesa? El hijo tonto del ministro. ¿Quién entraba de gerente del Gran Ducado de Luxemburgo? Un técnico. O sea, ahí sí es verdad que los técnicos hacen, pero no es problema de la titularidad, es problema de cómo se gestiona. Bien. Bueno, queda poco tiempo, ya terminamos esta primera parte que has cerrado y te guardo para el primero de la segunda parte, os quiero lanzar ya la siguiente pregunta, así tenéis un tiempo para pensarla. Relacionado con la idea de la ley de cajas, la despolitización de las cajas, ¿qué relación tiene Liberbank con el poder político en la actualidad, en ese marco que venimos hablando hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta que podemos enumerar unos cuantos casos, cuando menos, sino presuntamente corruptos, polémicos, como el terreno del Atalá, que podemos hablar ahora, la cuestión de las preferentes y la deuda subordinada, o que la PA hayáis denunciado hace relativamente poco, que junto con Kutxabank, Liberbank es uno de los peores bancos para negociar los desahucios. Sin más, os lanzo esta pregunta y, guardando a Emilio el primero para la siguiente parte, quiero dar paso a nuestra magnífica sección del Panóptico. Adelante. Si hay confianza, cualquier día es bueno para mirar al futuro, para ser competitivo o solidario. Oye, para tus papeles. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes,
Si el alba es toda roja, estaremos a tu lado. el ocaso es todo verde. Cajas Tour. Si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar, ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo, debemos cantar al corro y no cantar en soledad, y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Una banca eficaz que corresponde a las personas y a las empresas. Liberbank corresponde. De vuelta del panóptico y apenas quiero... A la vuelta del panóptico retomamos el tema donde lo dejamos. Emilio tenía la palabra y os había preguntado cuál ha sido la relación entre Liberbank y el poder político y sobre todo también, que yo creo que antes no lo he dicho, que ha ganado y ha perdido la sociedad asturiana, si ya podemos aterrizar en Asturias con la creación de Liberbank y todo esto que venimos hablando en la primera parte, Emilio. Yo creo que lo primero para hablar del vínculo entre Liberbank y el poder político está en que su vínculo más estrecho es con aquellos que no se presentan precisamente a las elecciones. La familia Masabeu son uno de los principales inversores, la otra pata es Ocean Wood. Estamos hablando de que si no se aplican políticas relacionadas con las necesidades de la economía asturiana es porque responden a otro tipo de intereses que nada tienen que ver con organizar el tejido económico. Más relacionado estrechamente con la política asturiana, basta con ver cómo cuando comparece Manuel Menéndez después de 21 años sin presentarse por la Junta General del Principado, ni Partido Socialista ni Partido Popular realizan ningún tipo de pregunta. Está muy bien hablar del control público y que el Partido Popular tiene una gran sensibilidad sobre la necesidad de controlar a la banca, pero cuando se presenta Manuel Menéndez nunca le habían llamado y cuando se presenta nadie le hace ningún tipo de pregunta. Y ahí es donde se ve cuando tratamos cuestiones que son cuestiones de régimen, cuando no hay ni siquiera una ficción de enfrentamiento entre PSOE y Partido Popular, es cuando estamos dando precisamente con el núcleo duro de lo que pasa en Asturias. La cuestión de Rato no es simplemente una cuestión de que haya desfalcado, se haya llevado dinero y lo tenga en Panamá. No, estamos hablando de que Rodrigo Rato toma medidas en 2003, que es lo que permite legislar en torno a las preferentes, que es la verdadera estafa que encabeza Rodrigo Rato, antes de terminar su ciclo político encabezando Bankia. Ese es el verdadero golpe, ese es el verdadero robo, sobre el cual no va a pedir perdón ni el propio Rodrigo Rato, ni por supuesto el Partido Popular, que lo ve como una operación completamente normal. Pero ojo, el Partido Socialista quería hacer exactamente lo mismo, en torno a Manuel Menéndez, que era su gran apuesta, agrupar a las cajas de ahorros vinculadas a las comunidades donde gobernase el Partido Socialista y hacer un pool que equilibrase a lo que correspondía con Bankia. Estrechamente vinculado. La deuda que tiene ahora mismo a nivel autonómico. Estamos hablando del orden de 3.600 millones de euros que tiene el Principado. De esos 3.600, 1.200 apenas son con entidades que fueron rescatadas con dinero público. Y la pregunta es, ¿por qué el Partido Socialista, cuando negocia los presupuestos, no entrega cuál es la partida de ingresos, no entrega cuáles son los plazos de amortización de la deuda? ¿Qué es lo que está pasando? Muy sencillo, el Partido Socialista tiene una cantidad de deuda de 70 millones de euros a nivel estatal vinculado con esas entidades con las que el Principado tiene una deuda. ¿Cómo va a negociar? ¿Por qué tenemos más de 500 millones negociados por encima de los tipos de interés de mercado? Pues muy sencillo, porque cuando los partidos están financiados por esas entidades, no pueden negociar. No pueden negociar, y da igual que sean cajas de ahorros o bancos. Ese es el problema de fondo y ese es, yo creo, el verdadero vínculo. Habría un tercer nivel, el empresarial. Manuel Menéndez se emancipa de quienes le colocan en el año 95 a la cabeza de Liberbank, el sector de Villa dentro del Partido Socialista y del resto, porque se pone a pilotar entidades como HCDP, Telecable, etc. Es decir, accede al entramado económico en connivencia con la familia Masabeu. David. Yo solo quería
dar una pincelada de una idea que creo que es importante. Es que cuando hablamos de despolitizar, es decir, señoras y señores, es que no hay ciencia más política seguramente que la economía. Aquí parece que hay unas cosas que son gestores que llegan allí, son seres asexuados como los ángeles, no tienen intereses y gestionan. Hombre, evidentemente hay que poner a gente solvente técnicamente, pero hay que dirigir políticamente qué queremos hacer. Y eso, para eso estamos en una democracia. Si no hacemos eso, lo que estamos cayendo es en manos de una única escuela económica que orienta la administración de los recursos escasos no en beneficio de la mayoría social, sino de una minoría. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ha perdido Asturias? Pues hombre, yo me veo en la obligación de volver a sacar. Ha perdido mucha cultura, ha perdido mucha riqueza cultural y ha perdido un potencial enorme en literatura, en cine, en teatro. La ciudadanía ha perdido derechos por culpa de una serie de personas que saquean lo público, ya sea la banca, ya sean las infraestructuras, y que en Asturias, yo ahí coincido bastante con lo que expresaba Emilio, pues tienen nombres, apellidos, y si hablamos a nivel partidario, que no necesariamente político, estamos hablando del maridaje de facto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que intentan repeler a los nuevos cuerpos políticos que llegan a la escena política asturiana. Es muy interesante. Por todos los lados me dais. Vale, voy a organizar esto, que os veo ahí con muchas Yo no me voy a ganas. meter con el PP para no aludirte más. Vale, a ver, Pilar quiere hablar también, Pedro por alusiones, pero breves alusiones. Sí. Bueno, vale, pues Pedro, Pilar, David y Marcos. Voy a contestar rápido. Emilio dice que el rato legisla las preferentes. A ver, hay muchos productos, los conoces, bancarios, que depende cómo los utilices pueden acabar peor que las preferentes. El problema no es quién legisla, es cuando se comercializan y cómo se comercializan. No lo digo yo, lo dicen los tribunales. O sea, el producto en sí es un producto que si se hubiera comercializado a aquellos inversores con un perfil que realmente ese es el producto que necesitan. El problema es cómo se comercializaron, como sabrá bien aquí el compañero de Liberbank y muchos sitios, que evidentemente estoy de acuerdo que no se hizo un uso indebido de eso, pero no porque hay una legislación, porque cualquier producto financiero podría ser tóxico también, depende cómo lo utilices. Es decir, yo le puedo dar un préstamo al 45% de interés. No, la ley ahora mismo, la ley de uso no lo permite, pero a un máximo de una persona que no me lo puede pagar podría ser legal, pero evidentemente la comercialización de ese producto a una persona que no lo puede pagar sería donde está el problema, ¿no? Si fuera un financiero que, bueno, a corto plazo, no quiero liarme yo también con un producto económico, pero que no es el que legisla, es el que lo comercializa. No era ilegal y no es un producto que existe y que ya existía, ¿eh? No viene el problema de ahí. Y luego, lo de la cultura, no puedo estar más la razón. Es decir, que Asturias ha perdido cultura, claro, porque la Fundación de Caja Asturias lleva a muchos sitios, ahora no llega a nadie. Y ahí sí hablo yo del gobierno de Asturias. La cultura es un erial, pero es que te lo digo yo. Si yo llevo cultura en el Parlamento y una y otra vez se lo digo, oiga, es que ustedes ¿qué hacen aquí? La cultura no es importante para los que nos han gobernado 30 años. Eso te lo puedo asegurar, y Emilio, que me escucha, en el Parlamento no le queda otro remedio, no puede huir. Verá que lo digo una y otra vez. Digo, es que la cultura es inversión. Mira, voy a utilizar la palabra inversión. Inviertan ustedes en cultura, que esto no es un gasto, esto es una inversión. Pero sí es cierto que al quitarse la obra de la Fundación de la Caja Astur, ese hueco no lo ha llenado nadie. Y ahí sí que tenían que entrar los poderes públicos. Ahí estoy de acuerdo con Pedro. Pilar. Que me habíais pillado ahí tomando nota. Bueno, hacer una intervención en el sentido de que sí que hemos perdido los asturianos y asturianas, yo creo que con la entrada de Liberbank, más que nada porque lo que es la política social, que sí que debería de hacer, que es la política de a pie, la que nos interesa a nosotros, es prácticamente nula, en el sentido de que hay que recordar, y yo siempre me voy, no tan técnico como vosotros, ¿no? el resto de los ponentes, sino a lo que nos atañe más como plataforma que somos, es precisamente que es una entidad donde más cláusulas suelo nos encontramos, donde es la Caja de Asturias es la que más desahucia de las cajas que quedan ahora mismo en Asturias, que son Caja Rural, Caja Asturias, es la que más. Hubo que darle incluso un toque de atención y recordarle que se había adherido a un código de buenas prácticas, el cual veíamos que en ningún momento lo estaba cumpliendo, ¿no? Es reiterar lo mismo, pero es una realidad que vemos, que es completamente inaccesible. Siempre pedimos, ¿no?, que sea una banca más, o sea, una caja más cercana, porque la política en realidad que debería de ser sería en beneficio de los ciudadanos de Asturias.
No podemos olvidar, ¿no?, que el Liberbank, el mayor capital que tiene, viene precisamente de Cajastur. También con el tema de las preferentes. O sea, es que es todo un cómputo de circunstancias en el que vemos que no hay esa política social que realmente venimos reivindicando siempre, que nos favorezca a los ciudadanos de a pie. David. Bueno, decía mi tocayo, y con toda la razón, que no hay nada más ideológico que la economía, y eso es verdad. Es decir, la ideología de un gobierno no se mide por su política cultural, sino por su política presupuestaria. ¿Qué mete en el presupuesto y qué no mete en el presupuesto? Un presupuesto y otro presupuesto es lo que define ideológicamente a un gobierno. Un gobierno no es de izquierdas ni de derechas porque diga palabras más altas o más altisonantes, sino por cómo maneja esos presupuestos. Es decir, de dónde saca los ingresos, es decir, quién paga y dónde se gasta. Eso es lo que manifiesta lo que es un gobierno progresista, un programa reaccionario, etc. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en el tema de Asturias con lo del Liberbank? Pues que el problema de que Asturias es un régimen corrupto. Porque corrupto no quiere decir que la gente se lleve el dinero, que también. Corrupto es cuando algo se encamina a fines que son los contrarios de los programados. Es decir, corromper no solamente es llevarse dinero. Corromper es corromper la democracia, corromper es corromper a un niño, corromper es muchas cosas que es corrupto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, la universidad, los partidos, los sindicatos, los financieros, están todos en el mismo sitio metidos. Y por encima, 5 familias oligárquicas, que son 5 empresas con nombres y apellidos. Aquí se citó Mosabeu, pero se puede citar todo lo que representó, por ejemplo, el Musel. Ahí están las 5 familias, y Liberbank, y el gobierno, y los sindicatos, y la universidad. Es decir, ese es el gran problema que tiene Asturias, y Liberbank es la parte financiera de ese problema. Pero el problema es un problema generalizado. Y que ahora puede que se empiece a mover el cotarro porque, en fin, aparecieron grupos nuevos que hay que darles por lo menos el beneficio de la duda, que están moviendo un poco la silla. Si no hubiera pasado eso, seguramente seguiríamos igual, pero además sin conocerse, porque nadie en un parlamento lo diría, nadie en la calle lo plantearía, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante. El modelo asturiano es el que funciona así. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista psicológico. Yo creo que la crisis y privatización de Cajastur y conversión en Liberbank ha privado a los asturianos de una cierta identificación. O sea, Cajasturias era algo con lo que el asturiano medio se identificaba, aunque no tuviera la cuenta en Cajastur. Pero sí, ¿por qué? Porque iba a una romería y veía las vallas, iba a no sé dónde, veía no sé qué, compraba una revista y veía el sello de Cajastur atrás. Entonces había una cierta identificación. Y cuando a un país como Asturias, que nos están quitando todas las identificaciones, también nos quitaron hasta la financiera. O sea, ya no podemos identificarnos ni siquiera con el capitalismo. Es decir, nos están machacando todas las identidades habidas y por haber, la cultural, la lingüística, hasta la bancaria. Y yo creo que es muy importante. Después de esta incursión en el terreno psicológico, que nunca falla en los programas, Marco, por favor. Bueno, Marcos, por esto daría, por lo menos por lo que a los trabajadores de Cajastur respecta, para 30 programas. Intentando resumir y volviendo al principio del Fuentes. La privatización de Cajastur fue el mayor atraco de la historia de Asturias, que lo hacen unos señores desde sillones de consejos de administración, pero, y yendo a lo que nos planteaba Jara sobre la conexión con la política, con una complicidad evidente de la política, del sindicalismo del régimen también. Comisión y UGT ya sabéis que en Asturias son lo que son y así nos va a los trabajadores. Y aunque solo sea citar casos que darían para un programa cada uno, los mejores ejemplos son en el año 2012, cuando Liberbank declara 1.300 millones de pérdidas, que lo dicen pesetes y no hay dónde apuntarlo y no hay nadie preso todavía. Estaba en el Consejo de Administración el señor Martínez Argüelles, que al parecer ahora está reciclándose para ser fichado por alguna entidad, veremos qué entidad hay, cobrando 87.000 euros. El señor Martínez Argüelles como jefe del PSOE de Gijón. El señor Caunedo, el de los putiferios y varios, cobrando 90.000 euros. Esto que digo cobrando, a añadir a lo que cobraban en el... O sea, cuidado, hagamos los cálculos. Estaba el señor Garicano, Luis Garicano, principal teórico del capitalismo de amiguetes, que está haciendo las prácticas del capitalismo de amiguetes en Liberbank, y no iba mal, 100.000 euros al año por ir a levantar la patita en el Consejo de Administración y no hacerse responsable de nada. Porque si en el propio capitalismo es inmoral, que yo no conozco, pero que a lo mejor en un mundo ideal podría existir un capitalismo ético, gente que declara 1.300 millones de euros de pérdidas, inmediatamente están cesados del Consejo de Administración e investigados por alguien, digo yo. Bueno, quiero decir, luego está la Atalá, 47 millones, ahí sí que hubo dación en pago y no hubo problema, los de la Atalá no tuvieron que encadenarse a ningún lado. Se da a Nozar 47 millones de euros por un prau que solo sirve para sembrar cebollín.
y lo decimos no nosotros, el Tribunal Superior de Justicia en 2 sentencias. La CSI de Cajas Tour lo lleva a los tribunales y una juez no ve posibilidades de delito, a pesar de que la policía misma hizo un informe en que se asombraba de lo que se había pagado allí, el fiscal tampoco lo ve y aquí no lo ve nadie. En Asturias nadie veía nada. Cuando empezamos a protestar contra el modelo de Manuel Menéndez, que es el síntoma, no una enfermedad. Manuel Menéndez es el síntoma de una sociedad enferma y corrupta, que tiene que cambiar y tiene que volver a ser lo que fuimos en otros tiempos. Como digo, y acabo con esto, cuando empezamos a protestar contra eso, íbamos con la pancarta, los delegados de la CSI y Cajas Tour, frente al Reconquista, era como derribar el muro de Berlín a cabezazos, porque con la propaganda que el señor Menéndez pagaba sobre sí mismo con nuestro dinero, el señor Menéndez parecía el hombre providencial de todos los sitios. Y tanto el PSOE como el PP, como, permítaseme también, Izquierda Unida, algunos sectores, Comisión UGT, no hablen más que maravillas de este gran gestor. Este gran gestor nos llevó a donde estamos y se está financiando su banco privado y el de sus socios con el dinero de los clientes, de los trabajadores, que estamos sometidos a unos seres brutales, y de los ciudadanos asturianos. Como digo, vuelvo al principio, el atraco fue con participación directa de los políticos y los sindicalistas del régimen y por ahí lo tenemos que combatir. Perdón. Bien. Pedro y luego David. 30 segundos y tal, porque es una cuestión que no quiero tampoco abrir una vía de debate tal, pero yo sí que quisiera dejar clara que desde, vamos, el reconocimiento a la corriente sindical de izquierdas, a su pelea, creo que también estamos en un momento en que tampoco debemos de obviar que es necesario que muchísimos sindicalistas, muchísimas secciones sindicales de comisiones obreras, fundamentalmente, que han hecho muchas cosas en este país, se integren a la pelea y a este lado. Yo hablo de la Caja. Y que en el caso de la Caja también tiene una trayectoria en Asturias, que podemos compartir o no. Lo digo también porque hay veces que cuando hacemos lo de los sindicalistas del régimen y tal, podemos estar sin querer denostando la noble tarea sindical imprescindible. Yo creo que ha quedado muy claro y estáis siendo elegantemente... Bueno, yo voy a decir una cosa que no sé si se os cuenta surge en este debate. Yo voy a reivindicar el papel de los políticos, porque efectivamente es el estar en un consejo de administración cobrando 80.000 euros, sea del partido que sea, y estaban todos los partidos, y era un modelo aceptado por todos los partidos que en aquel momento existían. Es que es un modelo en que no creo. Es decir, yo te aseguro, y mucha gente dentro del Partido Popular, por decirte todos, yo creo que no creemos. En aquel momento era un modelo aceptado y en aquel momento no estaba en política. Yo creo que los partidos tienen que controlar al poder financiero, porque si no, el poder financiero controlará a los políticos. Y esto no es fácil. Y muchas veces habrá un debate en el que los políticos se llevan todos los palos. Los políticos cobran mucho. Cobran mucho los políticos. Y es una cosa que lo digo directamente. Yo he ido a la política perdiendo dinero. Y ahí están... Tío, vamos a darte un carnet de otro lado. No. Te lo digo de verdad. No sé de cuál, pero de otro. Pero no, yo tengo mis ideas y son las ideas del Partido Popular. Pero yo creo que el Partido Popular también tiene que cambiar. Como yo creo que le ha hecho bien a la política menearla, efectivamente, porque donde no se menea huele a podrido. Y eso es cierto, pero en todos los lados, por las siglas que tú quieras escoger, como estén permanente en el mismo sitio, el bote va empezando a coger aroma, que empezaba así a que huele. Entonces, los partidos tienen que airearse, tienen que tener cosas nuevas. Y yo tengo unas ideas que probablemente no coincidan con las de muchos de vosotros en muchas cosas, pero en esto sí coinciden. Y yo me doy cuenta, dentro del Partido, que es que el pim pam pum de los políticos, la Junta debería servir. Que los políticos no trabajan, es Emilio que está dentro, probablemente haya cambiado su opinión, como yo he cambiado, cuidado, que yo llevo un político lo mismo que él, en un parlamento, desde mayo. ¿Tú no pensabas que trabajaban menos? Pues yo te digo, se trabaja mucho, y se trabaja dentro. Y es que yo digo que soy político y es que solo me falta poner un escudo para que no me den más. Si la cuestión era para quién trabajan. Sí. Eso es lo que nosotros ponemos en cuestión. Si no era cuestión de cuántas horas echaban los parlamentarios. No, pero un trabajo útil. Tú ves cosas en el Parlamento... Y sobre todo es una cuestión no de los salarios que tienen, sino de si tienen algún tipo de responsabilidad sobre los efectos políticos de lo que aprueban. Bueno, si tu salario está vinculado al salario mínimo interprofesional del conjunto de la ciudadanía, entonces las medidas políticas que tomas son unas. Si puedes hacer como pasa en las cajas de ahorros, que se tomaban decisiones políticas al margen de sus efectos, porque no se les pedía a nadie responsabilidades por lo que estaba pasando, por los desahucios, ¿cómo es posible que Manuel Menéndez todavía públicamente pueda aparecer diciendo, reivindicando la legalidad de las cláusulas suelo, cuando hay una sentencia a nivel europeo que dice justo lo contrario? Cuando están discutiendo si tiene que haber carácter retroactivo, porque miles de personas que nos están viendo aquí, más de 40.000 afectadas en Asturias, viven con la incertidumbre de saber
de saber si se les va a devolver el dinero estafado, y ni un representante público, salvo nosotros, ha salido públicamente a decirle a Manuel Menéndez y a ponerlo en su sitio. Está muy bien que en nuestras tertulias, en nuestros espacios, digamos las cosas tienen que cambiar, pero seamos valientes. Sin valentía política esto no va a cambiar y vamos a seguir cumpliendo las políticas de austeridad, diciendo amén a lo que nos digan. Hombre, en las cláusulas suelo se avanza mucho, ¿eh? Se avanza hasta cierto punto, porque políticamente es lo que estaba diciendo Emilio. O sea, vosotros siempre habláis mayo 2013, pero no hay ninguno que diga no. Si esto es una cláusula que es abusiva, lo es abusiva desde el primer día. Es un tema jurídico, no mayo del 2013, no jurídico. No, ya no solo cuestión jurídica, porque desde las políticas que sale desde el Estado, que el Gobierno hace en el tema de los desahucios, son parches. Son parches para nada. Entonces eso ya no estamos hablando de jurídico, sino también de legislativo. Queda muy poco tiempo para terminar esta última parte del programa. Y efectivamente esto es un tema tan amplio y no hay programas suficientes, claro, ni plenos suficientes, ni horas suficientes en el mundo para poder abordar todo ello, en concreto en este telar. Pero sí que me gustaría que recogiéramos ciertas conclusiones. Quedó un tema en el tintero, que efectivamente, bueno, muchos temas en el tintero, pero quedó uno que sí que parecía interesante, que tiene que ver con quizás si se puede proponer otro modelo económico para Asturias, con el modelo bancario que tenemos en la actualidad. Queda en el tintero, quizá para vuestras conclusiones puede entrar algún tipo de reflexión referente a eso, pero bueno, se nos agotó el tiempo como siempre y os pido que seáis breves en vuestras conclusiones. No sé quién quiere... Bueno, cerramos, soy rápido. Bueno, yo aquí sí que no voy a coincidir seguramente. Creo que existe otro modelo económico para Asturias, aquí no coincidiremos. Lo que coincidiremos es que el que está no sirve. Yo creo que el modelo está absolutamente agotado. El modelo del Partido Socialista, que bueno, el brevísimo pariente de Foro, lleva 30 años gobernando Asturias. Asturias necesita un gobierno que tome medidas que incentiven la economía, un gobierno que también incentiven la cultura, otra manera de hacer Asturias. Nosotros tenemos unas medidas, probablemente no coincidan con otros, pero lo que tengo muy claro es que el que está no sirve. O sea, eso es evidente. Creo que es una cosa que no discutiremos. El Partido Popular cree en unos principios económicos. Nosotros bajaríamos los impuestos, nosotros apostaríamos por otros sectores y haríamos varias cosas a nivel económico, efectivamente, que no se están haciendo ahora. Me huele a nuevo. ¿Bajaríamos los impuestos? Bajaríamos los impuestos, buscaríamos otros sectores, tomaríamos medidas de... Bueno, me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Vale, pues bueno, pues déjalo. David. Bueno, yo creo que el problema que hay en general, porque yo no me entro en el Liberbank concretamente, porque las cosas concretas las domina mucha más gente de los que estamos aquí, ¿no? El problema es que en Asturias, aunque ahora... Os pido brevedad, se recuerda que estamos terminando. Sí, esté mal visto decirlo tal, en Asturias no se hizo ni siquiera ni la transición política. Es decir, Asturias se quedó atrás en la transición democrática. O sea, ahora que la transición está puesta en tela de juicio, es que en Asturias ni entró. Nuestro modelo territorial es un desastre. Nuestro modelo cultural es un desastre. El modelo lingüístico, ¿para qué vamos a hablar? Ya no solamente es un desastre, sino una auténtica brutalidad contra la población. El modelo productivo es un desastre. Y, por tanto, el modelo financiero es un desastre. Entonces, el problema es que Asturias debe dar la vuelta como un calcetín a todos los planteamientos que tienen. Tenemos ahora la polémica, por ejemplo, con el modelo territorial de si la región metropolitana... Es que cada 5 años nos cuentan lo mismo. Y los mismos investigadores y los mismos portavoces políticos defendiendo lo mismo que van a defender. Ese es el problema que tenemos, un problema de país. Vale. Bueno, yo refiriéndome a lo que nos atañe, que es Cajastur. Nosotros, los trabajadores de Cajastur, o por lo menos los que se puedan sentir representados en lo que nosotros hacemos, seguimos apostando por recuperar lo que fue Cajastur, en la medida en que creemos que una banca pública no, que es necesaria, es que y es fundamental e imprescindible. Y creemos que las grandes mayorías asturianes que se sentían reflejadas y se sentían, como decimos, incluso identificadas sociológicamente con Cajastur, tienen que apostar por eso. Y tenemos que apostar por eso porque bueno, hay 100.000 paros en Asturias, muchos jóvenes que tienen que emigrar, muchos ancianos que no tienen que elegir entre poner la calefacción y comer en invierno. Hay una serie de situaciones que a veces el debate grande olvida. Estamos hablando de la vida de muchos miles de personas para las cuales una banca pública y lo que era Cajastur y es fundamental. Seguimos apostando por eso, pero claro, no puede ser
sin antes, previamente hay que juzgar y hay que ver qué pasó en Cajastur, hay que ver quién se llevó lo que se llevó. Evidentemente pedimos responsabilidades a quienes llevaron a Cajastur a la situación actual y exigimos la recuperación de un modelo de banca pública como el que era Cajastur, en el que estaría incluida Cajastur o la red de Cajastur en Asturias. Gracias. David. El problema del modelo económico es un problema que hay que analizar, al menos desde el punto de vista del Estado-Nación a nivel español. Creo que sin banca pública, sin sistema público financiero, no existe modelo económico alternativo boyante. Creo que lo que está agotado en Asturias desde el punto de vista económico es el Pacto del Duernu y lo que se escondía detrás del Pacto del Duernu, es decir, estas familias de las que hablaba David antes bien, que llevan mandando y que tienen unos títeres que han venido funcionando bien en lo político, y creo que ya es hora de darle una vuelta a eso y, desde luego, recuperar nuestra caja de ahorros de Asturias, que era nuestra y nos la han hurtado. No hay otra palabra. Emilio. Yo creo que muy rápidamente, lo primero, banca pública no es banca estatal y esto es un gran olvido. El Partido Popular ha sabido manejar desde el Estado la banca que debería ser de todos. Banca pública supone rendir cuentas, estar con unos objetivos vinculados a necesidades sociales, esa es la principal cuestión. Necesitamos instrumentos de crédito vinculados a la reactivación económica. Necesitamos transparencia, por eso hemos impulsado la Ley de Cuentas Abiertas, para la cual, por cierto, llamamos a comparecer a Villa y a Rato y todos se negaron a que estuviesen aquí, especialistas, por cierto, en falta precisamente de transparencia. Hay que rendir cuentas, no se puede dejar en manos de verdaderos irresponsables que convierten a las familias en empresas, a las empresas como si fuesen bancos y a los bancos como si fuesen fondos buitres. Ese es el efecto de la financiarización en toda la economía. Esto tiene que estar complementado con medidas de modernización fiscal. Yo estoy por bajar los impuestos a quienes han sufrido la presión social y que emerja el dinero de quienes tienen su dinero en Panamá. Hace falta transparencia y hace falta una reforma laboral que reactive la economía y que permita que el ahorro sirva para la actividad económica. Gracias. Pilar, para concluir. Bueno, pues para concluir, no me recuerdo, creo que había sido Pedro, que decía que hacía falta una economía que incentivara o un plan que incentivara la economía, pero yo pregunto que ¿de quién? Ese es el problema. La economía siempre hay que incentivarla desde el punto de vista de las familias, del autónomo, del pymes, o sea, no incentivar la economía siempre de los mismos, que parece que es lo que siempre favorece la banca. Entonces es un poco pues, puntualizar en ello. Hay que activar la economía sí, o incentivarla, pero ¿de quién? Ese es el problema, saber de quién, que no siempre sea pues, los grandes. Vale. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un lujazo de mesa y de tiempo con vosotros y vosotras. Y sin más, yo creo que me despido ya hasta el próximo telar. Espero que volváis. Adiós. Hasta luego.